Ahora sí, grabando. Buenos días a todos. Estamos en la asignatura de Filosofía, Plan Común. En el día de hoy explicaremos brevemente la guía número 4, es decir, contenido nuevo. No se asusten, la guía número 4 es, al igual que la guía número 5, una guía de autoaprendizaje, es decir, solamente ustedes deben leer, releer y estudiar la guía, luego resolver algunas preguntas o actividades para una próxima guía. Lo más importante es que ustedes no deben enviar la guía 4 ni 5 al profesor. O sea, esto acontece en todas las asignaturas. No deben enviar ni la guía número 4 ni la guía número 5. Por favor. La guía número 6 sí, que eso será, si no me falla la memoria, por el 20 de mayo del presente año. Entonces, estuvimos viendo la semana pasada algunos aspectos generales de la guía número 3. De la guía número 3, en la cual se estuvo viendo la gran pregunta ¿para qué filosofar? En la cual se envió el video de este gran filósofo esloveno Slavoj Žižek, que nos problematiza de manera muy provocadora y polémica para qué sirve la filosofía. Él señala desde su peculiar o particular punto de vista que la filosofía solamente sirve para redefinir los problemas y que la filosofía solamente ayuda a partir de preguntas hermenéuticas. Preguntas hermenéuticas quiere decir preguntas de interpretación. ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa la felicidad? ¿Qué es el hombre? ¿Para qué vivir? Entre otras preguntas. Entonces, en el día de hoy voy a compartir la guía número 4. Ojalá el Juan pueda entrar. La guía número 4 Hola, para... profe. Hola Juan, muy buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo cómo estás? está? Yo bien, ¿y Gracias usted? por estar. Bien, un poco de frío, pero siempre digno. Se le nota, bonita la chaqueta. Muchas gracias, me la regalaron en julio del 2016. Tiene harto tiempo igual. Sí, bien cuidada, bien lavada y bien Eh, cuidada. se ve como nueva, profesor. Se ve bastante fresca. Gracias, gracias ¿Cómo Juan. nueva? Abriga harto, abriga harto. Fresca como lechuga. Sí, así es. Así como vegano, verde vegano. Entonces voy a compartir la guía número 4. La guía número 4, muchachos, la iremos analizando paso a paso. Lo único que les pido es que durante la semana descarguen la guía en formato Word para que la puedan asimilar, estudiar y leer. Gracias. Vamos a compartir. Compartamos. No, esto chao, chao. Esto chao también. Listo. Bueno, básicamente la estructura conceptual de la guía de aprendizaje número 4 es una guía de autoaprendizaje o una guía formativa. Tendrá la misma estructura conceptual que las guías precedentes o anteriores. Una introducción, desarrollo y conclusión. Respecto a la introducción, hay algunas instrucciones necesarias que leer. Luego, observar con suma detención un video de YouTube. ¿Cuál es la importancia de la filosofía? Es un video que dura aproximadamente entre 8 a 9 minutos. Sí, 8 a 9 minutos, en la cual el protagonista explica, analiza y ejemplifica el sentido, valor e importancia de la filosofía en la actualidad histórica del siglo XXI. Cómo la filosofía, lamentablemente, por el afán economicista
y utilitarista del capitalismo se ha convertido en una tarea inútil. Claramente la filosofía desde una perspectiva economicista capitalista, en la cual significa que la reflexión filosófica no es necesaria, no es importante, es innecesaria. Lo importante, en realidad, en la actualidad histórica del siglo XXI, es ser eficiente, cumplir plazos o metas. Dicho de otro modo, la vida humana convertida en algo utilitario, la vida humana convertido permanentemente en utilidad práctica. Entonces, si la vida humana se reduce solamente a cumplir objetivos, plazos, metas, que todo debe ser medible, robotizado, mecanizado, el rol de la filosofía está puesto en entredicho. El rol de la filosofía es innecesario, no es importante. Entonces el video temático desarrolla paso a paso, insisto en el punto, el valor, el sentido y el fin de la filosofía, cómo elaborando una reflexión filosófica sobre el sentido último de las cosas, podremos generar nuevos conocimientos. Y a partir de estos nuevos conocimientos, el ser humano, en tanto persona, podrá que, sin lugar a duda, revelar el carácter temporal, histórico, político de su condición. Entonces, yo sugiero, por favor, que este video lo vean unas 2 veces, o en internet, o en el celular, o en el computador. Sí, 1 o 2 veces, mínimo 2 veces. Subrayen lo que ustedes consideren importante e indispensable para posteriormente responder ciertas preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Cuáles son estas preguntas? Miren la primera pregunta de la pregunta introductoria es la siguiente, de la guía número 4. ¿En qué consiste el pensar calculante occidental que reduce al ser humano en algo medible, cuantificable y sin identidad personal? Con pensar calculante occidental me estoy refiriendo... Ahí sí. Con pensar calculante occidental me estoy refiriendo a la situación histórica, a la situación histórica concreta, que consiste en que solamente lo que es utilitario y tiene una utilidad para las personas es lo que tiene valor. Todo lo referido a Vicente, todo lo referido a lo opuesto no tiene mayor importancia. Entonces, ¿en qué consiste el pensar calculante occidental? Aquello que en el mundo occidental se le da mayor importancia a la economía, a producir, a la parte económica, a saber producir, a ser eficiente. A eso se refiere el pensar calculante, calcular productos, economía, desde el mundo occidental, que reduce al ser humano a algo medible, cuantificable relativo a cantidad, sin identidad personal. Esa es la primera pregunta de la previa conceptual. La segunda pregunta, que de alguna manera adelanté la respuesta, es
¿Cuál es la finalidad de la filosofía en los tiempos históricos actuales? ¿Cuál es la finalidad de la filosofía en los tiempos históricos actuales? A ver, adelantándonos a la respuesta, ¿ustedes qué podrían decir, muchachos? ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, en esta pregunta? ¿Cuál es la finalidad de la filosofía en los tiempos históricos actuales? Don Juan, por ejemplo. ¿Me escucha, don Juan? Sí, Juan, profe, lo escucho fuerte y claro. Hola, profe. buenas tardes, maestro. Por ejemplo, la pregunta que te dije recién, ¿cuál es la finalidad de la filosofía en los tiempos históricos actuales? A partir de todas las clases que hemos tenido, ¿qué podrías decir? Sin haber visto el video, pero a partir de las clases que hemos tenido. ¿Me escuchó bien la pregunta? ¿Sí? Juan, ¿me escuchó bien la pregunta? Sí. Don Juan, ¿me escuchó Profe, bien la profe, pregunta? Dígame, ¿me ¿me escuchó la bien? podría repetir un poco, porfa? Sí, no hay problema. La pregunta, en la guía 4 aparece, pues, ¿cuál es la finalidad de la filosofía en los tiempos históricos actuales? Ay, es difícil, profe, porque igual me pierdo un Sí, poco con la sí. filosofía. No, pero no, si bien es difícil, una aproximación, una simple aproximación a partir de las clases que hemos tenido. ¿Cuál sería esa finalidad? Yo creo que, a mi parecer, yo creo que no ha cambiado mucho en el sentido de buscar el verdadero sentido y razón de la existencia del ser humano. ¿Ya? Eso creo yo Tú como dices, idea tú dices principal. tú dices que no ha cambiado. Por lo menos en ese aspecto, creo yo. Ya. ¿Tú le asignas un rol relevante a la filosofía? Sí, yo creo que es muy relevante. Muy relevante. ¿Por qué sería eso, Juan? ¿Por qué es un rol tan relevante la filosofía en la actualidad? ¿Qué nos permite? Cuestionarnos cosas que cuestionarnos cosas que si no existiera la filosofía no lo haríamos, pues son cosas que eh, el ser humano le busca respuesta para poder saciarse a sí mismo. Y además permite, claro, permite elaborar aquellas preguntas fundamentales para encontrar un sentido de las cosas, un sentido último de las cosas. ¿Correcto? Correcto. Gracias, Juan. ¿Alguien más? Valentina, ¿me escuchas? ¿Me escucha bien, Valentina? Sí, profe. Gracias. Respecto a lo que decía tu compañero Juan, ¿cuál es la finalidad de la filosofía en los tiempos históricos actuales? A partir de lo que hemos visto en las clases, lo que vimos el año pasado, en la asignatura, ¿qué podrías decir? Que, Tómese su tiempo, ¿qué podrías decir? que igual es lo mismo, pero solo que antes se cuestionaban cosas más básicas que las que se cuestionan ahora. ¿Ya? O sea, según yo de lo que leí en las guías, antes se cuestionaban, los griegos, ponte tú, se cuestionaban cosas más básicas como el vivir, cómo empezaron a vivir ellos, de dónde salían, no como ahora que se cuestionan cosas más complejas. Desde esos asuntos básicos, pasando por esos asuntos complejos, ¿tú crees que qué es lo que se mantiene de la reflexión filosófica? ¿Cuestionar? Claro, cuestionar lo aparentemente obvio y dado, y establecido por quién, por los demás, por lo que
nos buscan imponer. Por ejemplo, ¿qué es lo que permite? O sea, claramente tú tienes un punto, po. Es un permanente cuestionar la totalidad de lo existente, con la totalidad de lo existente, aquello de lo cual existe a diario, todo lo que uno observa, mira, ve, po, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, sugiero que vean unas 2 veces el video, cuál es la importancia de la filosofía y responder, por favor, de manera clara y a conciencia las 2 preguntas de aprendizaje previo. Nuevos contenidos, por favor, respecto al nuevo contenido, el para qué hacer filosofía. Respecto, ¿para qué hacer filosofía? Damaris, ¿podrías leer, por favor? Gracias. Sí, profesor. Gracias, Espérame, Damaris. déjame poner la pantalla más grande, si no, no veo. Y gracias. Ya, ¿le leo los 2 párrafos, profe? Y por favor, gracias. Ya. Perdón. La filosofía es un saber que se produce cuando las personas, movidas por el asombro y la duda, reflexionan de modo crítico y riguroso sobre cualquier cuestión importante para el ser humano. Para hacerlo, utilizan términos generales y abstractos, así como argumentos racionales válidos que permitan entender mejor la realidad y orientarnos en ella. Por ejemplo, filosofar sobre las preguntas: ¿qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿O qué es la belleza? Produce como resultado un ser filosófico concreto que, sin embargo, siempre está abierto al diálogo y se puede cuestionar. La filosofía es el intento por conocer las raíces más profundas de los problemas que enfrentamos. En palabras de José Ortega y Gasset, es el conocimiento llevado a su máximo intento, es el heroísmo intelectual. Nada deja bajo sus plantas el filósofo que le sirve de cómoda suspensión, de tierra firme y sin temblor. Renuncia a toda seguridad previa, se pone en absoluto peligro, practica el sacrificio de todo su creer ingenuo. Ya. Gracias, Damaris. Este es De nada. un... Ortega y Gasset es un filósofo español del siglo XX, muy reconocido, importante, y permitió que toda la filosofía europea continental de habla inglesa, alemana, la tradujera al idioma español. Es un gran pensador e intelectual europeo. Es un gran filósofo español. Permitió divulgar el saber filosófico a otras disciplinas. Entonces, a partir de lo que leyó su compañera Damaris, hemos avanzado tanto en lo que señaló Juan, Valentina, de alguna manera, porque nótese el primer párrafo. La filosofía es un saber que se produce cuando las personas, movidas por el asombro y la duda, lo que hemos señalado todas las clases, reflexionan de modo crítico y riguroso. Nótese el concepto clave, de modo crítico y riguroso, sobre cualquier cuestión importante para el ser humano. Sobre cualquier cuestión importante para el ser humano, de modo crítico y riguroso. Para hacerlo, utilizan términos generales y abstractos, así como argumentos racionalmente válidos, que permitan entender mejor la realidad y orientarnos en ella. Por ejemplo, acá se plantean preguntas que desde la antigüedad griega surgieron y que son tremendamente indispensables para la reflexión filosófica. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Existe Dios? ¿Para qué vivir? ¿Qué es la belleza? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Qué significa la libertad? ¿Estamos condenados a ser libres? Por ejemplo, son preguntas que desde la antigüedad
los seres humanos hemos formulado, cuestionado y problematizado sobre nuestra radical condición. Estas preguntas claramente producen un saber filosófico, concreto, que está siempre abierto al diálogo y se puede cuestionar. Claramente se puede cuestionar porque la gracia genial de la filosofía es que uno cuestiona lo aparentemente dado, obvio, establecido. Uno está en permanente actitud crítica, reflexiva, de duda permanente ante lo que aparece enfrente nuestro, o a partir de lo que otros u otras nos quieren imponer. Nos quieren imponer. Cuando alguien impone algo, de alguna manera mata la identidad personal del otro. Cuando alguien mata la identidad personal del otro, esa identidad se diluye y el hombre o mujer se convierte meramente en una cosa, en alguien que es pensado o interpretado por los demás. Tengan presente eso de la filosofía, permanentemente abierta al diálogo y que se puede cuestionar ante toda autoridad establecida, autoridad X, Y o Z, sea tu mamá, tu papá, tu ex, tu amante, el presidente de la República, parlamentario, el alcalde, el profesor jefe, el director, etc. Tu mejor amigo. Nótese el segundo párrafo. Nótese el segundo párrafo, por favor, presten atención. Releámoslo. La filosofía es el intento por conocer las raíces más profundas de los problemas que enfrentamos. La filosofía es el intento por conocer las raíces más profundas de los problemas que enfrentamos. En palabras del filósofo español José Ortega y Gasset, abre comillas, es el conocimiento llevado a su máximo intento. Es el heroísmo intelectual. Nada deja bajo sus plantas el filósofo, que le sirva de cómoda sustentación, de tierra firme y sin temblor. Renuncia a toda seguridad previa. Se pone en absoluto peligro. Practica el sacrificio de todo. Practica el sacrificio de todo su creer ingenuo. Practica el sacrificio de todo su creer ingenuo. Entonces, Le vi el número de la tarjeta, profe, se lo voy a agarrar. bueno, disculpe por ese comentario, muchachos. ¿Qué estaba diciendo? Ahí sí, perfecto. ¿Me escuchan bien el audio? Sí, profe, se lo escucha bien fresco. Ya, gracias. Entonces, ¿cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esas raíces profundas de las cuales habla Ortega y Gasset, por ejemplo, a partir de la lectura de la guía? ¿Cuáles son? Don Luis, por favor, a partir de la lectura que hemos tenido en ese párrafo, ahí el filósofo español nos propone algo. ¿En qué consistiría la filosofía? ¿Cuáles son esas raíces profundas? No caché muy bien, profe, si le soy sincero. Sea honesto, si a mí me agrada que mis No, alumnos sean honestos. no cachó mucho, entendí no entendió mucho. ¿Qué no. es lo que brevemente logró entender? ¿Qué es lo que alcanzó a entender? Nada, sí, nada, ni que no estaba prestando atención, perdón. Ya, Mi Luis, gracias. compañero de ahí. No se preocupe, Luis, si lo voy a tratar como adulto, no lo voy a retar. Perfecto. Joven Ignacia, ¿Por qué? ¿Qué pasa, profe? diga, ¿Me escucha, no? diga.
Y si te escucho bien. Dígame, a partir de la lectura que tuvimos sobre lo que dice el filósofo español José Ortega y Gasset, sobre en qué consiste la filosofía. Habla de las raíces profundas. ¿Cuáles son esas raíces profundas? Lo que le entendí no serían cosas así como materiales. ¿Ya? No sé si me entiende, así como cosas Desarrollalo, a ver. Intenta como desarrollarlo. el bien, el mal, la ética, la moral. ¿Ya? Como la filosofía intenta explicarlo a un punto más profundo, como lo dijo usted, raíces. Pues. Acuérdate que, claro, pero no hay seguridad previa, po. Cuando no hay No, seguridad pues, previa, entonces esa es la gracia, es un riesgo. Por eso pensar es un riesgo. Pensar es un riesgo porque si no hay seguridad previa, en la cual uno va a cuestionar todo lo existente a partir de un determinado problema. Y eso es lo que realiza la reflexión filosófica por parte de alguien que está en un permanente acto de filosofar. Desde luego, ese acto permanente, constante de filosofar, permite, claro, desnudar toda clase de engaños, contradicciones internas o superficialidades que dicho discurso o dicha situación concreta o acontecimiento oficial que los otros u otras nos imponen, sea verdad. Entonces la filosofía, claro está, juega un rol permanente de desenmascarar, quitar la máscara de toda clase de engaños, dificultades, complejidades de ciertas ideas oficiales de un sistema X, Y o Z. Es lo que manifiesta de alguna manera el filósofo Ortega y Gasset. Comentarios, dudas, interrogantes a partir de la lectura, muchachos. ¿Continúo o retrocedo como Michael Jackson? ¿Continúo? ¿Dudas? ¿Interrogantes? ¿Alguna consulta, reflexión? Y quedan 5 minutos. Jóvenes, estudiantes, estamos en la guía número 4. o sea, profe, Dígame. yo cacho que hay un montón de dudas, pero No, es ninguna duda. mejor responderlas por uno mismo, ¿no? Porque si usted nos dice todo, ¿de qué sirve? Esa es una actitud filosófica, Ignacia. Por ejemplo, claramente, sí, pues claramente tienen o deben haber dudas, claramente. Yo los puedo orientar o guiar, pero claramente usted, a través del autoconocimiento, el arder en preguntas, se plantea las preguntas, ¿o no, Ignacia? Sí, po. Claro, pues, por ejemplo, ¿qué duda emerge o surge? El No tema Por sé, es que no ¿por qué se- la filosofía? ¿Cómo? El Benja habló, el Benja habló. el Ya. tema es que es difícil de entender todo esto. Ya, a ver, continúen para Por eso entenderlo. todos se traban o todos no dicen nada, porque en sí casi nadie entiende bien Ya, eso. el punto, por eso es importante plantear las preguntas del caso. Po. Y retrocedemos. No hay problema de retroceder, po. Venga. Por eso, Pero no sé, lo que el tema es que lo que se digamos. abarca es algo tan así como profundo, tan difícil de comprender, Claro, por que supuesto. uno ni siquiera sabe qué pregunta hacer para entender porque es muy difícil. Claro, a tu edad, a tu edad, cuando yo tenía la edad tuya, me pasaba lo mismo. Y en verdad me abrumaba y me confundía mucho. Entonces, básicamente, la enseñanza de mi gran profesor en el Barros Borgoño
plantear preguntas y ninguna pregunta es tonta o estúpida. Yo soy el primero en regañar o increpar duramente a un alumno cuando se burla de otro alumno si pregunta algo. Claramente la disciplina filosófica no es fácil, entonces abruma y confunde, pero ardan y asesinen en preguntas. Si para Javier, eso, apaga la cámara. Damaris, por favor, para eso estamos, pero claro, abruma, confunde, sí, pero lo importante es paso a paso preguntar, ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es innecesaria, todas preguntas son importantes y para eso estoy. Entonces, por eso avanzamos la previa introductoria de la guía número 4, solamente, si se dieron cuenta. ¿Me explico bien, Benjamín? Sí, profe. ¿Me explico bien, cierto? No, tienen que preguntar, pues claramente. Yo los trato casi como adultos, pues no lo voy a andar Sí, retando a cada profe, rato. pero es que Sí. igual a nosotros nos cuesta porque la información que nos da es tan profunda que se nos hace súper complejo el hecho de que podamos formular una pregunta, porque al ser tan complejo no sabemos cómo formular la pregunta Yo para te diría poder que, sí, entender. yo te diría que la clave, ¿sabes cuál es la clave, Damaris? Como son guías relativamente cortas, leer la guía, releerla unas 2 o 3 veces, subrayar con lápiz mina o con lápiz pasta, como ustedes quieran, y a partir de eso plantear alguna pregunta. Claramente hay conceptos cuyos contenidos son complejos, pero lo importante es leer y releer 2 o 3 veces, ver los videos, no una vez, pues hay que ver los 2 o 3 o 4 veces los videos y leer las guías con detención, con tranquilidad, con paz, con cierta paz interior. Si no hay paz interior, no hay nada que hacer. Damaris. Pero no se estresen, no se estresen. La parte conceptual de la guía número 4, ¿para qué sirve? ¿Para qué hacer filosofía? Luego hay 2 ejemplos en la guía. 2 ejemplos en la guía que solamente puse para que después ustedes respondieran una pequeña actividad. Son 2 ejemplos antiguos de la filosofía griega, queridos estudiantes. Queda menos de un minuto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Dudas, consultas, interrogantes? Muy buena observación, Benjamín. Gracias. Tú también, Damaris. La Ignacia también. Muy buena observación. ¿Algo Ya, pero más? despídase antes que se le corte y quede pegado. Como Cerati. Como Cerati. Bueno, Pegado. muchachos. Sí, pues.